Estimación de máxima verosimilitud, que es lo que nosotros llamábamos como el maximum likelihood, y por eso le vamos a llamar el estimador ML. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para este estimador? El parámetro θ, que es el que yo estoy tratando de estimar, es una constante desconocida. Obviamente lo que vamos a asumir es que X es un set de datos con una distribución que le vamos a llamar P de X, θ. Vamos a asumir es que vamos a calcular el estimador de parámetros de máxima verosimilitud. Y el estimador Z sub ML de los datos X que me llegaron se define como el argumento, vale decir, el valor de todos los tetas posibles dentro del set válido de parámetros de teta que maximiza la densidad, la función de densidad de probabilidades de mis datos. Eso es un estimador. Una observación importante, el estimador ML de máxima verosimilitud no necesariamente es óptimo en el sentido de minimizar el MSE. Damos un ejemplo para trabajar con esto. Tenemos que si la función de distribución es gaussiana, vale decir, nosotros sabemos la varianza en este caso de la distribución, pero desconocemos su media. Esa sería la PDF de los datos, en el cual yo desconozco θ. ¿Cuál sería el máximo que encontraríamos acá? Lo que tenemos que hacer es tomar esto, derivar con respecto a θ, y después igualar a 0, y así encontrar el valor de θ, que es el argumento para decir cuál es el θ que me maximiza esto de acá. Cuando bajo el tema del exponente, ¿cierto? Para que sea igual a 0, necesariamente la única opción que me queda es que x sea igual a θ. Entonces tiene que ser igual a el valor de X. Esa debe ser mi estimación. Si tuviese un solo dato, si tengo muchos más datos, ¿vale? Si ya no solamente tengo uno, vamos a asumir que voy a tener datos X sub I, son independientes e idénticamente distribuidos. Si son independientes, sé que lo que yo debiese definir en realidad, antes de asumir que son independientes, es definir la probabilidad conjunta de ocurrencia de todos los datos, ¿ok? Pero como son independientes, esa probabilidad conjunta corresponde al producto de las probabilidades. Entonces, lo que yo puedo decir, ¿cierto? Cuando tengo un L mayor que 1, es que la probabilidad de mi vector de datos X, dado el mismo parámetro θ, va a ser el producto de igual a 1 hasta n, ¿verdad? De todas estas distribuciones correspondientes, ¿vale? Es decir, de 2pi elevado a 2 medio, sigma e elevado a menos x sub i menos θ cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Ahora, podríamos operar sobre esto, ¿ok? Pero sabemos que encontrar el máximo cuando las funciones son monotónicas es equivalente a calcular el máximo de la misma función cuando es, por ejemplo, creciente. En este caso podríamos ocupar la función logaritmo para hacer la maximización, porque lo que quiero hacer es maximizar esta probabilidad P. Entonces, vamos a hacerlo, pero en realidad con el logaritmo de P, me refiero al logaritmo natural por si acaso. Solo T. La primera parte se me va a quedar esto el logaritmo de 2pi elevado a n medios por sigma elevado a n menos la sumatoria de i igual 1 hasta n de x sub i menos θ. X sub i partido por 2 sigma cuadrado y esto al cuadrado. Entonces cuando derivamos con respecto a θ y lo igualamos a 0, este término de aquí va a desaparecer y me va a quedar solamente lo correspondiente acá, a lo que está la sumatoria. Entonces, porque acuérdense que lo que estamos buscando es el máximo, entonces por eso derivamos con respecto a θ. Derivando e igualando a 0. Al derivar con respecto a θ va a bajar el exponencial, me va a quedar dos veces, ¿cierto? Me va a cancelar con el 2 debajo y me va a quedar el argumento. Y simplemente me va a quedar, la derivada del argumento es menos 1, con el menos que está acá afuera, ¿cierto? Que lo había escrito aquí, pero mejor lo vamos a poner aquí para que no se olviden. Con ese menos se va a cancelar. Entonces derivando e igualando a 0, esto me va a quedar la sumatoria de igual 1 hasta n de x sub i menos θ, todo eso partido por sigma cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Podríamos despejar ahora θ. Esto es lo mismo que x sub i partido por sigma cuadrado, ¿cierto? Menos θ partido por sigma cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tengo que la sumatoria de i igual 1 hasta n, el sigma cuadrado sale, ¿verdad? 1 partido por sigma cuadrado de todos los x sub i, ¿verdad? Tiene que ser igual a la otra sumatoria, ¿vale? Si la suma, me falta el sigma cuadrado, 1 partido por sigma cuadrado, la sumatoria de i igual 1 hasta n de todos los θ. Pero sumar n veces θ es lo mismo que decir, ¿cierto? N por θ. Entonces esto es lo mismo que 1 sigma cuadrado n veces θ. Esto se me cancela con eso, por lo tanto me queda que mi estimador de máxima verosimilitud es 1 partido por n, la sumatoria de igual 1 hasta n de x sub i. Y fíjense que es el mismo estimador que ya habíamos introducido, que yo me saqué como del bolsillo payaso y les dije, bueno, esto ustedes lo han usado, ¿cierto? Y sabemos y demostremos que sirve, que es bueno, y vimos, ¿cierto?, que no tenía bias, y además que la varianza tendía a 0.
nos dimos cuenta, ahora acabamos de demostrar de dónde viene, ¿cierto? Entonces el estimador que hemos nosotros utilizado todo este tiempo para la media, cuando tengo n mediciones estadísticamente independientes entre sí, pero todas de la misma distribución, esta es la forma en que nosotros hacemos la estimación. Vemos otro ejemplo. Okay, de otro estimador de máxima verosimilitud que seguramente ustedes también lo han utilizado alguna vez. Entonces, ahora que tengo un set de muestras que son también independientes e idénticamente distribuidas, pero ahora de una distribución uniforme, cuyos parámetros son A y B. Lo que nosotros sabemos de la distribución uniforme, seguramente ustedes cuando revisaron el capítulo 2 del libro lo estudiaron, si es que no se acordaban. Acá tengo mi variable continua, y si está entre A y B, ¿cierto? Quiere decir de que la función de distribución de probabilidades es constante. ¿Ok? Se puede ver casi como un rectángulo, en donde esto acá, ¿cierto? Es 1 menos D menos A. ¿Por qué? Porque sí sabemos que el área va unitaria. Entonces esta es la PDF, ¿cierto? De U de A, B. Antes, por ejemplo, estábamos viendo cómo estimar la media. Ahora, por ejemplo, con estas muestras nos interesaría saber cuál sería una buena estimación de A y cuál sería una buena estimación de B, porque son los dos parámetros que necesitamos. Sabemos de que la media de esto está determinada por los parámetros A y B, y la varianza de esto también está determinada por los parámetros A y B. Entonces eso es lo que a nosotros nos interesa. Obviamente, para el contexto vamos a encontrar los estimadores de máxima verosimilitud para cada una de estas variables. Si nosotros tenemos una muestra, no nos sirve. Lamentablemente no hay cómo determinarlos. Entonces necesitamos necesariamente tener más de una muestra. Entonces obviamente vamos a asumir, ¿cierto?, que tengo n muestras, y obviamente vuelvo a decir que son todas independientes e idénticamente distribuidas. Ahora, una PDF, ¿cierto?, que vamos a llamar en este caso X, que es un vector que tiene n muestras, y los parámetros θ, que en este caso son dos, ¿cierto? Los parámetros A y B, θ1 y θ2. Como son uniformemente distribuidas, lo que vamos a tener es un producto nuevamente, porque la distribución conjunta de todos corresponde al producto por ser independientes. Y fíjense que, la forma en que lo vamos a poner aquí es una función indicadora, que lo que me dice es si el valor de x sub i está en el rango A y B. Si que está dentro del rango A y B, sabemos de que el valor tiene que ser 1 partido por B menos A. Y si está fuera del rango A, B, entonces la función da 0. ¿Ok? Entonces la función indicadora de A, B de la variable x sub i vale 1 si x sub i está en el rango A, B, y 0 si x sub i obviamente no está en el rango A, B. Es simplemente una forma de decir de que esto es válido solamente en este intervalo, y acá, ¿cierto? Fíjense que vale 0 y acá vale 0. ¿Ok? Entonces, como esta función, ¿cierto?, tiene una forma escalón, no podemos llegar y derivar esto. Esta función obviamente va a tener un comportamiento así, en el punto A y en el punto B no es derivable. Entonces, ¿cómo calculo el valor de A y B si no es derivable en ese punto? Sabemos que P de x, θ es igual a 0, salvo dos cosas, que x sub i, ¿cierto?, es mayor o igual a A, ¿ok? Para todo i igual 1 hasta n, y si x sub i es menor o igual a B, obviamente para el mismo rango. Entonces tiene que cumplirse estas dos cosas, que todos los x sub i ojalá estén en el rango A, B. Lo que queremos encontrar es el argumento que maximiza dentro de todos los tetas P de x, θ. Lo que les estoy diciendo es que como no es derivable en A ni en B, no es llegar y aplicarlo. Entonces tenemos que aplicar un poco más de razonamiento, más allá de simplemente encontrar el máximo de fuerza bruta, como lo hicimos, por ejemplo, para el caso de la media. Entonces, ¿cuál es el approach que tenemos que tomar acá? Nos damos cuenta de que si se cumple esta condición, ¿verdad?, que todos los x sub i son mayores o iguales a A, o sea, que están en el intervalo A y B, la probabilidad va a ser distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa? El A estimado es muy pequeño, por ejemplo, menor que el valor mínimo de x sub i dentro de todos los i. ¿Qué pasa si elijo que A es más chico? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo acá, ¿cierto? Imaginemos que todos mis x, aquí está el mínimo y acá está el máximo. Todos mis x, este sería el mínimo, ¿cierto? Todos mis x son muestras de acá. ¿Qué pasa si yo digo que mi estimador está acá? ¿Qué va a pasar con eso? Va a haber un intervalo, ¿cierto?, aquí, para los cuales mi función debiese darme 0. Pero yo no tengo puntos ahí para asegurarme de que eso sea así. Entonces, ¿qué pasa? Que la probabilidad va a ser menor a la probabilidad de que si yo eligiera el estimador estuviese acá. Entonces, de acuerdo a ese razonamiento, puedo decir de que el estimador de máxima verosimilitud para el número inferior va a ser el mínimo dentro de todos los i de mis parámetros. ¿Por qué? Porque si lo elijo un poco más abajo, entonces la probabilidad P va a ser menor por todos los elementos que vamos a tener, este rango de amarillo que tengo aquí, tengo en 0. Entonces, este logra hacer, ¿cierto?, de que
se maximice la probabilidad con respecto al punto mínimo. Evidentemente, ¿cierto? Vamos a ocupar el mismo dibujito. Si yo elijo ahora el B por acá, también vamos a tener un rango en el cual la probabilidad va a ser 0, y por ende la probabilidad, el resultado de la probabilidad va a ser menor al que si lo eligiera exactamente en el punto acá, ¿cierto? Que sería si lo elijo justo donde está el máximo elemento. Entonces este sería, ¿cierto?, el de máxima similitud y máxima verosimilitud. Bajo el mismo razonamiento, entonces, tengo que D de máxima verosimilitud sería el máximo dentro de todos los x sub i. Aquí, ¿cierto?, es I de i igual a 1 hasta n, de i igual 1 hasta n.